Nos encontramos con Alonso Cárdenas, él es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adelante, Alonso, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo evalúas primero esta foto que se ha mostrado el fin de semana? En realidad, el bolsón máximo lo tiene todavía los indecisos, los que todavía no deciden su voto. ¿Tú crees que estemos ante la posibilidad, comparando con otras elecciones anteriores, en que tengamos un verdadero ausentismo o un margen elevado de votos blancos y nulos? ¿Cómo lo ves, al menos desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que el punto fundamental, más allá de la foto de la encuesta, es primero que nada que el señor Johnny Lescano, que encabeza las encuestas, tiene un magro 11%, ¿no? Sí. Si nosotros lo comparamos con la elección del año 2016, para estas fechas, la señora Keiko Fujimori ya tenía 30% y el señor Julio Guzmán, que después fue sacado, tenía 20%. Entonces, el tema de fondo, el tema estructural, es que en el Perú el sistema de partidos ha colapsado, pero totalmente, ¿no? Tenemos 18 partidos políticos que están en la brega, ¿no?, para llegar a la presidencia, que es uno de los números más altos de América Latina. Entonces, esto no ayuda, no coadyuva al sistema democrático, porque la legitimidad del próximo gobierno va a estar muy marcada por una tasa tan baja de apoyo electoral, ¿no? Entonces, eso es un tema que debemos considerar, porque si el primero tiene 11, la segunda tiene 8, imagínense, pues son unas cifras paupérrimas, ¿no? Pero ahora, y tomando en consideración que en las elecciones... La oferta es amplia. ¿Perdón? Lo que me sorprende es que de pronto a estas instancias todavía no se haya una decisión firme en la población. ¿Tú crees que se debe un poco a la desazón, un poco, no sé, que de repente la gente está deprimida con la situación de sus políticos, no sé, de pronto la gente está decepcionada con el accionar, o piensas que simplemente está esperando el último minuto, como siempre ocurre, pero en mayor medida? Yo creo que hay dos elementos que se conjugan, ¿no? Tomemos en consideración digamos, cómo estábamos antes de la pandemia. Latinobarómetro ya señalaba que el Perú tiene, digamos, el mayor nivel de rechazo hasta su clase política en América Latina. Es prácticamente el primer país en el que no cree en su clase política. Esto se ha agravado con la llegada del coronavirus. Y eso explica en parte por qué el primer lugar tiene 11%, el segundo tiene 8%, o sea, son números realmente bajísimos, ¿no? Pues una desafección, pero total, que no tiene parangón en la región. Por eso es muy importante, muy relevante, subrayar el tema de la legitimidad. Porque si uno se elige con 15% y todavía no tiene mayoría en el Congreso, entonces el gobierno parte de una posición de extrema debilidad. Y eso lo podemos ver, lo vamos a ver en el año 2021. O sea, estamos condenados, según lo que mencionas, a un Congreso nuevamente fraccionado. Yo creo que todavía más fraccionado que el actual, ¿no? Porque las cifras son muy malas, ¿no? Digamos, Acción Popular, que es el que está todavía primero, el que está primero en las encuestas para el Parlamento, tiene alrededor de, aquí le digo, 12% de los votos. Luego está Somos Perú, que tiene 9.5, el Partido Morado 8.4, el FREPAP 8.3, Juntos por el Perú, que es el candidato, el partido de Verónica Mendoza, que está segunda en la encuesta IEP, tiene 4%, o sea, ni siquiera va a pasar la valla electoral. Claro. Si imagínese usted, eso es una cosa que nunca sucedió en el mundo, que un presidente, en este caso, por ejemplo, imagínense que Mendoza gane la elección, no tenga bancada porque su partido político no pasó la valla electoral. Esos son las aberraciones y las cosas que no se pueden creer del sistema político peruano, ¿no? Ahora, yendo un poco ya sobre lo que hay, basémonos en lo que ya tenemos, digamos, en las posiciones. ¿Ves? Las dos candidaturas más crecientes son la del señor Lescano y la del señor López Aliaga.
¿Tú consideras que ambas son posiciones ideológicamente encontradas? Es decir, el señor López Aliaga cerrado de extrema derecha, pero Lezcano, ¿cuál es tu lectura? ¿Dónde podríamos ubicarlo? Bueno, Lezcano digamos que podría ser una izquierda conservadora, ¿no? Que también existe. Pero es muy interesante lo que usted menciona, porque en la posguerra, ¿no? La literatura así lo señala. La posguerra, las posturas políticas tienden a la polarización. Eso se ha estudiado en muchas ocasiones, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, porque de un lado está el señor Lezcano, que tiene posturas, digamos, de izquierda, conservadoras, pero de izquierda, y el señor López Aliaga, que, digamos, es bastante cercano a los postulados, por ejemplo, de Jair Bolsonaro y de Donald Trump. El centro, que venía siendo, digamos, los abanderados del señor Forsyth y el señor Julio Guzmán, han sufrido pues un colapso cayendo, total, ¿no? Entonces, no se están cayendo, se están muy desplomando. importante señalar que en estas claro, no se están cayendo, se están desplomando exactamente, y esto es muy importante señalarlo porque en la posguerra, en periodos digamos de extremos, de gran dificultad para la población, las posiciones políticas tienden a la polarización. Ahora, en esa polarización mencionas extremo derecha, López Aliaga, izquierda conservadora, estamos hablando de Lezcano, pero la izquierda como tal estaría representada por Verónica Mendoza, es el único partido que aparece en la foto de izquierda y sin embargo también aparece estancada. Y otra cosa que me sorprende es que el señor Johnny Lezcano pertenece a un partido que debe haber sido el más repudiado del año pasado por lo que ocurrió justamente con la vacancia. Le ha servido deslindar de él. Esas dos, ¿cómo lo interpretas tú, esas dos posiciones? Bueno, la señora Mendoza se ha estancado porque a diferencia del año 2016, le ha salido un competidor en el sur. Recordemos que el año 2016 el bastión de Verónica Mendoza fue Cusco, donde ella es originaria, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, y ahora Johnny Lezcano, que es oriundo de la región Puno, pues le está quitando muchos votos de su bastión, que es el sur. Por eso Verónica Mendoza no levanta, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, su pregunta sobre Acción Popular. Acción Popular efectivamente ha sido muy repudiado por todo lo que sucedió con el golpe del señor Merino, pero es una marca bastante conocida, ¿no? Es una marca bastante conocida, Acción Popular, y tiene bastante arrastre. Además, ha tenido una posición estratégica, creo yo, que es alejarse de la élite política limeña y tener una élite, digamos de alguna manera emergente fuera de Lima, ¿no? Y eso creo que también les ha dado réditos. La importancia de la marca y alejarse un poco o bastante en este caso de la élite política limeña tradicional. Ahora, lo que mencionas en el caso del centro, un poco hablando de Forsyth y Guzmán, me parece que ahí debemos detenernos un poquito, porque Forsyth se autodenomina liberal, pero cuando le hacen las preguntas respecto a algunos temas puntuales, más parece un conservador. Es decir, él ni siquiera tiene clara qué facción representa. Entonces, tal vez por eso, ahora que ya está exponiéndose más públicamente, es que la gente se está dando cuenta que él no lo tiene muy claro. Pero el caso de Julio Guzmán realmente es lo que más sorprende, porque es como tú bien dices, el abanderado a llevar la representación del centro. ¿Y por qué es que se está cayendo de esa manera tan rápida? ¿Por qué se está desplomando así? Bueno, en el caso de Forsyth, ahí hay otra de las, sellos, ¿no?, del sistema político peruano, porque el candidato se dice liberal, pero su partido, que es el del señor Lai, es sumamente conservador, claro, ¿no? Por ejemplo, en posiciones LGTBI. Entonces tú tienes a un candidato que está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y al partido que está en contra. Es una cosa realmente de locos, ¿no? Y además hay un tema también de Forsyth
que no tiene un manejo no muy prolijo de las entrevistas, se contradice, no domina los conceptos, no tiene claro qué es lo que quiere hacer como presidente. En el caso de Guzmán, él ya ha perdido la novedad y, digamos, los problemas de su vida personal le están pasando mucha factura, ¿no? Y lo del incendio ha sido una lápida que no se va a poder quitar. Y la campaña que ellos han lanzado en redes sociales, en medios, el bus morado, por ejemplo, pues ha generado todo el efecto contrario. Pero es muy interesante lo del Partido Morado, porque a pesar del desplome de su candidato, digamos, la proyección de la bancada no está tan mal, ¿no? Entonces, probablemente el Partido Morado, el problema sea su líder más que sus postulados políticos o su propuesta de política pública, ¿no? Ahora, ¿crees tú que algo ha tenido que ver el hecho de haber intentado deslindar de Sagasti y no haberlo logrado? Lo que pasa es que lo de Sagasti es también un factor fuerte porque, digamos, al principio el gobierno tambaleaba mucho, ¿no? Y el señor Sagasti no es un miembro menor del Partido Morado, es cofundador. Claro. Ha sido jefe del plan de gobierno y era el vocero, el líder de la bancada, ¿no? Y estaba en la plancha. Entonces, deslindar de él, claro, era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Claro. Ahora que las cosas se han calmado un poquito más y empiezan a llegar las vacunas, la misma encuesta de IEP señala que la desaprobación de Sagasti se ha detenido, ¿no? Pero yo creo ya es muy tarde y además por la losa tan pesada que está cargando Julio Guzmán, creo que va a ser muy difícil revertir su caída en las encuestas, ¿no? Ahora, quienes lo acompañan en ese pelotón, ¿cómo lo ves tú? Ya hablando, digamos, un poquito más, porque son más, además, candidatos que están ahí, Acuña, Urresti, Humala, ¿cómo evalúas? ¿Crees que tienen alguna posibilidad de al menos pasar la valla? Bueno, el señor Urresti está, digamos, tiene una losa también que es el señor Luna, ¿no? De Podemos Perú. Además tiene un tema muy grave que es que está en medio de un juicio por homicidio, ¿no? Entonces su desempeño en el Congreso no ha sido el mejor y, digamos, está cuesta arriba, ¿no? El señor Acuña le pasa lo mismo que al señor Forsyth. Al momento de las entrevistas parece ser que tiene muchos problemas para multiplicar, para hablar, tener conceptos mínimamente claros en relación con la política y pues es víctima de las redes sociales de una manera pues abrumadora, ¿no? Y como el archipiélago está tan fragmentado, ahora las redes sociales pues en este contexto de pandemia juegan un rol un poco más preponderante, ¿no? Digamos, también el señor Acuña, a pesar de todos sus millones, tiene cuesta arriba, ¿no? Ahora, la última, dos candidaturas que, bueno, no sé si es que la palabra sería que deberían tener mejor suerte o crees tú que deberían hacerlo. Hablamos del señor Bengolea, el señor Arana. Es verdad que representan facciones diferentes, pero no aparecen ni en la foto, a pesar de que se han mostrado bastante, a pesar que tienen coherencia al hablar, a pesar que representan además marcadamente una línea, digamos, consecuente. Pero sin embargo no aparecen para nada. ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, el PPC, digamos, el Partido Morado les ha quitado ese posicionamiento, ¿no? Porque es un partido de clase media, netamente limeño, ¿no? Que ahora está rejuvenecido, por decirlo de alguna manera, con los candidatos al Congreso del Partido Morado. Marco Arana. A él lo que le ha pasado factura dentro de la izquierda ha sido este rol que ha tenido poco claro, ¿no? De desembarcar a muchos de sus miembros. No es un líder carismático, ¿no? Entonces, básicamente, ese sector de la izquierda se ha ido masivamente con Verónica Mendoza y también con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eso ha dejado un poco de lado al señor Arana, que bueno, tiene un rol, pero no ha llegado a tener un mensaje claro hacia el electorado, ¿no? Ese creo yo que ha sido su gran déficit. Muy bien, Alonso, te agradecemos la presencia en este programa. Esperamos tenerte más seguido para que nos comentes un poquito más de cómo se va a ir moviendo este tablero, porque si algo nos queda claro es que esto no va a quedar ahí. Esto va a seguir moviéndose y semana a semana seguramente vamos a tener muchas cosas que comentar. Muchas gracias por haber estado con nosotros.